dice: diaréis cae basileos, si divides reinarás, si divides dominarás, porque puedes dividir las cosas en fracciones. Esto es un término que se ha utilizado políticamente y filosóficamente, y también en la psicología. Pero esto tiene que ver también con la matemática, porque uno de los más grandes matemáticos utilizó esta palabra para decir que cuando una operación matemática es muy difícil, que es mejor dividirla en fracciones, porque el orden de los números no altera el producto. Entonces, esta palabra de que divide y enseñorearás, ganarás, es algo que se ha venido evidente introduciendo en el mundo de la política, en el mundo del deporte, en el mundo que usted lo quiera llevar. Porque cuando un partido político está unido, la oposición, no importa los argumentos que lance, porque él está unido, es hermético, están unos con otros. Si alguien comete una falta, el otro le va a ayudar, porque está hermético. Por el día en que alguien decide ganar, tiene que fragmentar el poder. ¿Por qué se utilizó este término? Este término se utilizó porque las hegemonías, los imperios pudieron mantenerse cuando la corona estaba unida. La corona de los imperios no era el rey, sino los estados que componían el imperio. Cuando esos estados se mantenían unidos, la corona estaba salva. Entonces esta frase, el imperio romano entendió esto bien y empezó a entrar al estado y a ofrecer: si te vas conmigo, yo te voy a poner esto, te voy a hacer aquello, te voy a poner en buen lugar, y divide y vencerás. Y la gente empezó a dividirse, cada quien empezó a jalar por su ¿qué? Por su territorio, cada quien empezó a jalar por sus beneficios propios, cada persona, y eso nos hizo débiles. Aleluya. Si te desapartas, lo que te hace fuerte es estar con la gente correcta en la posición que Dios ha permitido que tú te encuentres. No es que somos mejor que tú, sino que unidos somos más fuertes. Dígale que tanto unidos, somos fuertes unidos. Ahora Jesús dijo lo contrario de este tema: divide y vencerás. Jesús sabía que en la unión había un secreto poderoso. Y Cristo dice: ¿cómo podrán andar dos si no están de acuerdo? Y ese es el problema de la unión, cuando hay un grupo de personas que se pone de acuerdo. No es estar un grupo de personas reunidos con un mismo lugar bajo un aire acondicionado, sino que el que está unido esté en el mismo sentir y en el mismo canal, sino que la gente esté proyectando la visión que ha recibido, no yo, no la pastora, sino la iglesia. Y Cristo habló de una unión. Y Cristo le dice a sus discípulos el día que se va, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti, y ellos también sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22. Yo le he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Para qué fue la gloria? Ayúdame. ¿Para qué fue la gloria? Para que seamos uno. Yo en ellos, Jesús en quién, en usted, y tú en mí, para que seamos perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado, y todas las cosas que yo le he mandado que yo haga. Ahora, para entender lo que Cristo está diciendo, perdóneme, hay que entender bien qué es la unidad que está compuesta del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que
hay entre ellos, porque la gente siempre ha dicho que son tres en uno, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero yo siempre le he enseñado que no es que son tres, es que es uno, uno, uno. No hay divisibilidad. Es imposible yo dividir al Padre del Hijo y dividir al Espíritu Santo del Hijo del Padre. Es imposible yo predicarle a ustedes Jesús sin hablarle de Dios. Es imposible yo hablarle del Espíritu Santo sin hablarle del Hijo. Es imposible. Por eso los trinitarios tienen un problema con el capítulo 6 verso 4 de Deuteronomio. Aleluya. Voy a explicarle esto. No voy a hablar de la Trinidad, será en otra ocasión. Gloria a Dios. Pero voy a hablar un poco de eso, Gloria a Dios. para que no se confunda. Capítulo 6 verso 4 de Deuteronomio es la oración más famosa judía. Y esa oración es poderosa. Los judíos al levantarse en la mañana y acostarse dicen la misma oración. Y la oración es sencilla. En su Biblia va a decir: oye Israel, Elohim tu Dios, uno es. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, ¿sabe qué es eso? Sema Elohim Elohenu Ejá. Utiliza la palabra Ejá, que en el hebreo significa unidad. Pero esta misma palabra en el hebreo significa unidad compuesta, no divisible. Aleluya. ¿Lo voy a explicar? Dice la Biblia que Dios separó las aguas que estaban aquí abajo y las de arriba, y juntó todas las aguas, y a juntar todas las aguas le llamó ¿qué? Océano. Es indivisible, pero se juntaron dos aguas. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted me está cayendo atrás? Amén. Entonces, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, le dice: serán, se unirá su mujer y los dos serán una ejá. ¿Qué serán los dos? Una ejá, serán una sola carne. Entonces Dios no es tres, Dios no es cuatro, Dios es un Dios. Entonces Dios siempre le dice a Israel: oye Israel, yo soy Dios, tu único Dios. Fuera de mí no hay otro. Pero yo veo que hay ciertas manifestaciones del Padre en otro tipo de personas, y vemos como la persona de Yeshua, la persona del Espíritu Santo, y nosotros podemos concebir. Entonces, ¿cómo es que explicamos que el Padre, dónde está el secreto de la unidad del Padre? Porque esa misma unidad es la que el Padre quiere implementar en la iglesia. Esa misma unidad es la que el Padre quiere impregnar en los corazones de la gente que le sigue. Ese misterio de unidad. Y eso lo vamos a entender. Pero ¿qué pasa? Esa palabra es Soberano Cristo. está hablando de una unión perfecta. Unidos, cuando Cristo dice que sean padres como tú y yo somos uno. Cristo quiere decir que son la misma mente, el mismo propósito, la misma voluntad, el mismo poder. Que lo que hay en el Padre está en el corazón del Hijo, y lo que está en el corazón del Hijo está en el corazón del Padre, y lo que está en el corazón del Padre está en el corazón de la iglesia. Por eso usted no viene a alinearse conforme a mi propósito, ni conforme a lo que yo quiero, sino a lo que el cielo está alineado. Baja directamente a la cabeza, que es Cristo, y ahí baja ¿a dónde? Al cuerpo, que es la iglesia. Por eso en cada división, que en cada donde hay división, está Satanás detrás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sepa, en cada división está ¿quién? Satanás. Porque Él no sabe que nuestra unidad está en nuestra victoria. Porque Él sabe que el poder de la iglesia será completado cuando la iglesia entienda que debe estar unida.
bajo la misma mente, bajo el mismo poder, bajo la misma visión, bajo el mismo propósito. Y eso es lo que le pasa a la iglesia, que quiere una unidad artificial, pero quiere buscar su propósito, no el propósito de Dios. Usted no está aquí para hacer lo que yo diga, sino lo que el Espíritu Santo revele. Lo que el Espíritu Santo de Dios revele, eso lo vamos a hacer todo, porque todos tenemos que someternos a la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la unidad que Dios quiere que usted y yo seamos? Que yo pueda ir donde yo quiera, pero cuando se hable de propósito, el mío y el tuyo estén alineados. Y eso es lo que Él no quiere ver, que se cumple el propósito. Porque uno puede más que muchos. No, muchos pueden más que uno. Entonces el Cristo quiere impregnar en nosotros la ejad de Dios. Él quiere nuestra unión, pero en mente, en propósito, en voluntad y en poder. Aleluya. Todos los cristianos tienen que entender que deben unirse a la obediencia de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo trae esta mentalidad y se la quiere enseñar a la iglesia de Corintios. Y si usted es como yo me preguntaba, pero ¿por qué Pablo quiere enseñarles a la iglesia de Corinto como yo quiero enseñarles a la iglesia, ejemplo de Cristo hoy? Vamos a hablar un poquito de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corinto era una ciudad más importante del mundo griego. Y cuando el imperio griego estaba en su buena, Corintio era algo muy importante. Pero Corintio tenía un problema de la ciudad. Era que la ciudad estaba donde estaban todas las rutas comerciantes. Y eso quiere decir que a Corintio llegaban griegos, portugueses, de todo Medio Oriente. Porque ella estaba donde, en la posición de todo lo que era la mercancía, llegaban a Corintio. Y había todo tipo de personas. También Corinto tenía un templo muy grande y tenían 1000 sacerdotisas de la diosa Afrodita. Cuando se decía que se iba a adorar para el templo de Afrodita, no se iba a adorar como usted venimos yo, sino se iba a prostituirse, porque esa era la adoración a la diosa Afrodita. Allí estaban. Cuando se decía que usted vivía como un corintio, estaba diciendo que usted vivía en los mundos más bajos de la moralidad. Y a esta iglesia es que Pablo quiere ponerle la unidad. Quiere enseñarles que aunque en ella hayan judíos, en ella haya griegos, en ella hayan de otra nación, todo el que está en Cristo ya no impera nuestra nacionalidad, sino impera nuestra autoridad y nuestra unión, que pertenecemos al mismo reino. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, algo muy poderoso. Y tú sabes por dónde le empieza, por lo que le está haciendo daño a la iglesia hoy, que son los dones. En el capítulo 12, verso 1 dice, no quiero que ignoréis esto, acerca de los dones. Y él empieza a hablar y dice, a la verdad, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y es aquí donde la gente tiene que entender que el don que yo tengo, yo no lo recibí porque yo lo busqué ni porque me lo gané, sino que el don que yo tengo me lo dio el Espíritu Santo. Y el don que yo tengo no lo utilizo yo cuando yo quiera, sino lo utiliza el Espíritu de Dios cuando Él quiera. Dice que Él le da el Espíritu